Hola Java Developers, en este video vamos a iniciar con la práctica de la instalación del servidor Linux. Bueno, iniciemos. Para iniciar vamos a necesitar crear una cuenta en Google Cloud bueno, más que una cuenta, solo necesitan un usuario en Google, ya sea en Gmail, que tengan y que puedan ingresar a la siguiente URL: console.cloud.google.com, a esta URL. Si no habían iniciado con anterioridad, les va a aparecer este pequeño formulario donde les va a consultar y de hecho deben de aceptar las condiciones del servicio y si necesitan recibir novedades acerca de la plataforma de Google Cloud dentro de su correo electrónico. Para ello solo vamos a aceptar las condiciones del servicio y vamos a aceptar y continuar. En esta plataforma, al parecer sí me obliga que tenemos que tener las novedades por correo. Vamos a aceptar. Listo. Bueno, para iniciar vamos a activar la prueba gratuita, que en esto Google nos permite manejar $300 de cortesía como bonos o como de dinero de cortesía para que nosotros podamos explorar dentro de la plataforma de Google Cloud. Para ello sí vamos a activar este bono gratuito de $300. Vamos a aceptar el bono gratuito, el crédito de $300, para poder aprender acerca de la plataforma y que podamos ir experimentando qué es lo que tenemos. Vamos a agregar un pequeño acerca de dirección. Regálenme unos minutos, solo vamos a buscar un código postal. Listo, debemos de poner CP1101 y algo más que estaba percatándome es que nos va a tocar ingresar la tarjeta a una tarjeta de crédito. Los que tengan inconvenientes con este tema de la tarjeta de crédito, por favor me lo indican para que nosotros podamos darle acceso por este mismo medio. Pero los que tengan tarjeta de crédito, les recomiendo que ustedes puedan hacerse la suscripción de crédito a este crédito de $300 para que ustedes puedan experimentar a la plataforma. Porque a los que no puedan, lo que vamos a hacer es que les vamos a habilitar un servidor independiente para ellos, pero como invitados. Y no es lo mismo que poder gestionar uno su propia plataforma a tener que entrar como invitado. Así que les recomiendo que puedan, si tienen posibilidades, ingresen su tarjeta de crédito, porque ahora sí es obligatorio, o tarjeta de débito, y obviamente al terminarse la sesión de los $300 de crédito, pues cancelan la suscripción y listo. Y ya con la cancelación de la suscripción ya no les haría ningún cargo a la tarjeta. Entonces se los recomiendo nuevamente para que ustedes lo puedan tener ahí en consideración, y podamos completar el registro. Bueno, en esta ocasión vamos a completar. Listo, ya tenemos la configuración completa. Ahora, en esta sección de aquí nosotros vamos a poder establecer los proyectos en los cuales vamos a estar trabajando. Siempre nos crea por defecto mi primer proyecto. Vamos a crear un proyecto nada más para que ustedes entiendan la finalidad de esto. Y en este proyecto vamos a poner aprendizaje Java.
Entonces, al final crea el ID de proyecto aprendizaje Java. Vamos a crearlo. Y listo, ya tenemos nuestro proyecto aprendizaje Java, ya nos cambió acá. Ahora bien, aquí tenemos diferentes elementos, un marketplace donde podemos encontrar directamente productos ya empaquetados o servicios ya empaquetados para que nosotros los podamos desplegar en nuestra plataforma en la nube, temas de la facturación, las APIs y servicios específicos, pero esto pues para temas de control y autenticación, temas de seguridad, los temas de administración, a quien le permiten dar acceso a qué usuarios, a qué proyectos, a qué instancias. Y así tenemos, por ejemplo, ya en la parte de Compute, el App Engine, que este es utilizado para el despliegue de nuestras plataformas de algunas aplicaciones Java. Con esto nos despreocupamos por completo de saber que va a estar instalado sobre un servidor y qué características debe tener el servidor y todo lo demás. Simplemente nos preocupamos por instalar la aplicación y decirle esta es la cantidad de memoria y esta es la cantidad de recursos que va a estar utilizando, y ella se acopla a esa dimensiones. Y no te preocupamos por completo si va a estar clusterizada o no clusterizada, sino que Google se administra de todo el hardware. De ahí tenemos el Compute Engine, que esta es la plataforma que nosotros vamos a utilizar. Bueno, quizás para dar un recorrido, Compute Engine, que es la plataforma que nosotros vamos a utilizar para crear nuestra instancia o nuestro servidor Linux. Kubernetes, que es un concepto para clusterizar instancias. De hecho, pues, nos permite trabajar con containers, que son como contenedores de servicios en específico, pero eso lo podemos ver más adelante. Y de almacenamiento tenemos los servicios de Bigtable, que es un servicio de Big Data para poder manejar grandes volúmenes de datos. Data Stores, que son como bases de datos en la nube que nosotros podemos utilizar para almacenar información. Migraciones de bases de datos, esto nos permite hacer diversas migraciones. Firestore, que esto también son índices de datos. Podemos manejar los storage, que ya esto sí es una configuración a nivel de disco de cuáles son los storage o cuáles son justamente los discos que nosotros o los arreglos que nosotros queremos hacer para diferentes almacenamientos de información. SQL, que este es muy similar a un servicio de base de datos como nosotros podemos tener en la nube, y así consecutivamente. Estos dos sí desconozco para qué son, pero recuerdo que son temas para que podamos manejar datos en memoria, como en memoria caché. Entonces, esto es información que podemos procesarla de forma rápida o instantánea. Y data transfer para hacer transferencias entre nubes. Aquí tenemos la sección de redes, donde podemos ver los tipos de redes que podemos manejar. De hecho, podemos hacer la gestión correcta de VPC, Virtual Private Cloud, que son redes privadas virtuales para que nosotros podamos hacer la gestión, la ubicación, generación de zonas. Tenemos los servicios en red, si queremos hacer balanceos de carga, si queremos manejar en cloud DNS, eh, perdón, aquí está. Si queremos hacer NAT, algunos de ustedes que ya conozcan estos conceptos van a saber muy claramente lo que nos estamos haciendo referencia. Si no, no se preocupen, vamos a irlo viendo poco a poco. Temas de seguridad para la parte de redes, y a nivel de operaciones, monitoreo, debugger, trace, logging para poder estar monitoreando nuestros servidores o poderles colocar trace o trazas de visualización o logueo de nuestros servidores. Aparte, tenemos un conjunto de herramientas muy importantes para hacer deployments en nubes, endpoints, manejar servicios, portales de servicios, portales de desarrolladores. Aquí es un desarrollo más especializado. Con Big Data, aquí tenemos todos los servicios de Big Data que nosotros podamos utilizar. Como les comentaba, aquí tenemos BigQuery, pero tenemos también más servicios de Big Data que podemos utilizar para publicación, suscripción, de hecho hacer análisis de datos, poder hacer healthcare,
poder utilizar algún apartado de IoT para poder hacer con nuestro hardware, poder estar haciendo replicaciones a la nube y poder estar conectando diversos dispositivos. Este es el Internet de las cosas, así que es muy importante poder conocer y poder experimentar esta sección de Big Data. Y tenemos los apartados de inteligencia artificial, donde aquí podemos utilizar diversas APIs de inteligencia artificial, como el OCR, lecturas, generación de revisión de imágenes para identificación de objetos, video para identificación de personas. Así podemos manejar tablas, conjuntos de datos, modelos, temas para lenguaje natural. Esta es la configuración de bots. Podemos empezar a enseñarle a un bot cómo aprender nuestro lenguaje natural y que este poco a poco nos empiece a contestar. Vision, que son los temas para con los que les comentaba de reconocimiento facial, de revisión de objetos dentro de los entornos. Video Intelligence, con este podemos poder procesar la información, saber qué es lo que está pasando en el video, qué es lo que se está diciendo, poder analizarlo y así sucesivamente. Estas son APIs muy interesantes que ustedes pueden revisarlas. Y ahí, perdón, de ahí tenemos otras soluciones como las APIs de Google para poder hacer revisión y los Game Server, que estos son clusterizaciones de servidores en la nube para videojuegos. Eh, y las soluciones de los partners, que es así, no. Bueno, aquí la más importante es la de MongoDB, si ustedes quieren experimentar con bases de datos no relacionadas. Bueno, aquí les he dado un pequeño tour acerca de todas las herramientas que nos podemos encontrar en la nube de Google. Por eso les comento, sería muy interesante que ustedes pudieran ingresar con su cuenta independiente y que pudieran explorar todas las alternativas que tienen. Ahora, para el Compute Engine, siempre nos venimos a Compute, instancias de Virtual Machine o instancias de máquinas virtuales y vamos a crear una nueva. Y le vamos a seleccionar que, bueno, vamos a crearla una instancia desde cero, sin ninguna plantilla para que ustedes vean. Entonces siempre se va a llamar instancia Java, porque ahí solamente vamos a manejar Java. Vamos a añadir un par de etiquetas. Bueno, estas etiquetas no son tan necesarias, son como las variables de entornos que nosotros queremos gestionar, que podemos añadir aquí un par de etiquetas como variables de entorno y los valores hacia estas por si queremos inyectarle valores a la instancia para utilizarlas dentro del sistema operativo. Para este caso no es tan necesario, opcional. Saber en qué región va a estar ubicada nuestra máquina virtual. Nosotros podemos establecer en qué región, si la queremos que esté en los data centers de América, si queremos que esté en los data centers de Europa o en los data centers de Asia o el Pacífico. Entonces, en lo personal, siempre recomiendo el de América, obviamente, y no es porque vaya a dar la vuelta o algo por el estilo, sino que son por las zonas que están más disponibles en cierto sentido. Si la zona es permanente, si va a ser permanente, está en la zona central y la configuración de la máquina, uso general, el tipo de serie. Si es segunda, el CPU de la generación, es primera o segunda generación. Ojo con esto, que cada vez que nosotros seleccionamos una segunda generación, nos incrementa el costo de la máquina. Por aquí podemos ir viendo el precio mensual que podamos estar pagando de ella. Recuérdense que tenemos un crédito de $300. Así que vamos a evitar consumir la mayor cantidad de recursos por el momento. Vamos a ir con siempre un procesador de primera generación, un N1, para consumir los recursos mínimos necesarios y que podamos estar trabajando tranquilamente y obviamente conforme vayamos incrementando nuestros desarrollos y los recursos del servidor o ya se vayan descontando de nuestro crédito. Pero eso hasta que llegue el momento. Por el momento no necesitamos mayores recursos, siempre nos vamos a quedar con una tecnología de plataformas CPU Intel Skylake. Y si se fijan, aquí están los
CPUs de segunda generación. De ahí el tipo de máquina. Aquí podemos establecer, si lo queremos personalizar aún más, podemos seleccionar que vamos a ir con un personalizado o seleccionamos de una plantilla con un CPU estándar y cerca de 4 GB de memoria RAM, o si queremos dos CPUs, dos cores de CPUs y ya 8 GB de RAM, o queremos 4 cores de CPU y 15 GB de memoria. Ojo con esto, nuevamente les incremento el precio. $97 mensuales, eso nos vamos a acabar en 3 meses. No lo recomiendo, sino que esperemos, mantengamos siempre el estándar, $24, y poco a poco vamos a ir incrementando. O los núcleos compartidos, estos no los recomiendo porque se vuelven demasiado lentos. Aquí estamos compartiendo recursos con otros servidores, obviamente es mucho más económico, 428, pero ahí estamos limitados a ese compartir, estar compartiendo. Vamos a dejar el estándar, $24, y podemos hacer también la personalización. El personalizado, nosotros podemos elegir la cantidad de CPUs, la cantidad de memoria, podemos ampliar la memoria y así sucesivamente. Pero en este caso siempre vamos a elegir el estándar. Un CPU 3.75 de memoria. De hecho, validando, si ustedes quieren, no, vamos a dejarlo así. La distribución o el disco de arranque. Aquí tenemos entre las diversas distribuciones de GNU Linux. Por el momento tengo seleccionado un Debian, pero aquí nosotros podemos elegir si queremos un CentOS, si queremos un Red Hat, si queremos un Red Hat Enterprise. Esto incurre en temas de licenciamiento. Si queremos un Ubuntu, un Windows Server, un SUSE. Y como les dije, vamos a enfocarnos en servidores Linux para manejar la comandería y para que ustedes puedan experimentar. En esto se los dejo a su discreción, con lo que se sientan más cómodos. Eh, yo en lo personal me siento mucho más cómodo trabajando con Debian, un Ubuntu o un Red Hat. Los SUSE en lo personal, por cierto, haciendo la aclaración, el SUSE no viene bajo la línea de Red Hat, sino que viene bajo la línea de Slackware, para que lo tengan en cuenta. Yo me equivoqué en el video anterior, pero ahí es como ustedes se sientan más cómodos. En lo personal, vamos a manejar la distribución de Debian, la Booster, la 10, y 10 GB máximo de disco persistente estándar, seleccionar. Por cierto, sí, la de Debian vamos a dejar. No sé si ustedes gustan, también podemos trabajar con una distribución de Ubuntu. A mí las distribuciones de Ubuntu me están gustando un poquito más, sobre todo tenemos que buscar siempre las que sean LTS, que son las distribuciones eh, de soporte extendido. Esto significa las LTS que tienen cerca de 10 años de soporte cada una de estas distribuciones. Entonces tenemos la LTS o la 18.4 LTS. Vamos a utilizar la 18.4 LTS. Estas versiones de Ubuntu siempre están entre 0.4 y la .10, después 0.4 y la .10. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La 0.4 son las distribuciones de soporte extendido y las .10 son como las versiones bien de testing, que solo tienen soporte de 1 o 2 años. Entonces, por eso tenemos la 0.4 o 18.0.4. Vamos a seleccionarla y listo, ya tenemos todo listo. Si vamos a permitir tráfico HTTP, no, porque no vamos a montar por el momento un servidor, un servicio para que nosotros podamos consultarlo en la nube. Y si vamos a permitir tráfico HTTPS tampoco, y lo vamos a dejar tal cual, predeterminado la identidad y acceso de las APIs, para que nadie más tenga acceso a nuestra máquina virtual. Y vamos a crearla. Con todo esto se está creando nuestra máquina virtual.
Vamos a esperar un poco más para que, listo, ya la tenemos disponible, ya tenemos una IP interna y una IP externa si queremos consultarla. Si tuviéramos un servicio de HTTP, al ingresar a esta URL nos desplegará el servicio. Por el momento, perdón, al ingresar a este IP nos desplegará el servicio y ahí solo tendríamos que configurarle el DNS simplemente para el dominio para poder accederla sin necesidad de ponerle IP. En este caso, para conectarnos a este servidor Linux, simplemente vamos a irnos por SSH. Solo vamos a dar clic acá y él internamente gestiona todas las llaves de seguridad para establecer nuestra identidad y darnos acceso a la máquina. Ya con la sesión SSH ya la tenemos ahí configurada. En ese momento está conectando, está validando todas las configuraciones y nos va a dar el acceso al servidor. Listo, ya tenemos. Al momento de ingresar siempre nos coloca bienvenido, tu servidor es un Ubuntu 18.04, la documentación, aquí está en Ubuntu, el soporte, sistema de información, la parte del procesador, los procesos, las cargas, la cantidad de memoria que está usando, la swap, cuánto es la cantidad de swap que está usando. En estos sistemas operativos hay una memoria swap, que es la memoria de intercambio, que eso significa que cuando la RAM se llena, él utiliza ciertos procesos para pasar de la memoria RAM a esta memoria de respaldo que está en el disco, como para decir, mientras otros procesos me estén utilizando la RAM, procesos que han quedado dormidos, yo los voy a pasar a mi disco para después que se vuelvan a reactivar, tomo la información del disco y la subo nuevamente a la RAM. Eso es para hacer un uso óptimo justamente de la memoria RAM. Por lo general se recomienda que la memoria swap sea igual a la memoria RAM, o sea, la cantidad de gigas. Pero ya todo esto ya viene preconfigurado en la instalación que le acabamos de dar. Ahora, veamos si nosotros tenemos el Java instalado. No tenemos ningún proceso Java instalado y nos da la opción de instalar ya sea el entorno de Java que nosotros necesitemos. Me dice, mira, si tú quieres instalar el default, por defecto, el Java Runtime Environment. También tienes por defecto para poderlo instalar el OpenJDK. ¿Cuál es la diferencia entre el OpenJDK y el JDK normal o el JRE y el OpenJRE? La diferencia es que, por ahí me hacían la consulta en un foro, es que el JDK simplemente es licenciado por Oracle, o JDK, al igual que la JRE licenciada por Oracle. El OpenJDK nace como parte de la comunidad de software libre, como una versión independiente con librerías open source, o sea, de código abierto, para que la comunidad pueda seguir alimentando. ¿Y esto por qué? Porque Oracle, cuando compró Sun Microsystem, privatizó ciertas APIs o privatizó ciertas librerías o funcionalidades que a la comunidad no le gustó que Oracle viniera y quisiera privatizarlas. Y por ahí empezó el gran pleito que ustedes han de haber escuchado entre la comunidad de Java y Oracle, que Oracle quería privatizar Java, quería poner un licenciamiento estricto que ya no se pudiera utilizar. De hecho, entró Google en juego porque Oracle demandó a Google por estar utilizando Java dentro del sistema operativo Android, y hubo un conjunto de demandas en ese momento acerca de si Google tenía que pagarle el licenciamiento a Oracle o no lo tenía que hacer. Entonces la comunidad de software libre empezó a desarrollar este proyecto que se llama OpenJDK como una opción adicional de Java, pero con solo librerías de código abierto. Siempre es lo mismo, el mismo OpenJDK, solo que, ojo, algunas cosas de cuando las utilizamos en un entorno empresarial, algunas librerías no están disponibles y por eso nosotros recomendamos instalar el software directamente de Oracle. Pero por el momento no vamos a estar haciendo cosas a nivel empresarial en los primeros módulos del curso. Por eso voy a recomendar instalar el JDK normal y posterior vamos a instalar el software licenciado de JDK de Oracle. De hecho, hay una JDK de IBM, para que ustedes tengan cómo está funcionando. Hay una JDK licenciada por IBM, que esa solo IBM la puede distribuir.
También así está el JDK licenciado de Oracle. Y está el OpenJDK que solo utiliza librerías y APIs de software libre. Bueno, entonces les recomiendo instalar la versión 11 del JDK que incluye el mismo JRE. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en estas plataformas vamos a encontrar que cada vez que nosotros iniciamos vamos a entrar en nuestro home. Aquí los directorios nosotros los vamos a poder ver de la siguiente forma. Si nosotros queremos dirigirnos a nuestro directorio raíz, solo tenemos que colocar pleca. Ese es nuestro directorio raíz. Entonces, al darle ls vamos a ver todos los ficheros relacionados a ese directorio. Los azules son carpetas. Entonces, si ustedes pueden observar, al entrar a nuestro home, que es como nuestra casa, vamos a poder ver todos los usuarios que están en el home. Y por el momento, vamos a poner esto, no hay dos usuarios. Mi usuario, que es Learning Ecotech, y está el usuario Ubuntu. Vamos a poner este por acá. Si nosotros queremos entrar al Learning, con el comando cd vamos cambiando de directorio. Entonces, ve, y con tab, yo utilizo tab para que me autocomplemente. Entonces vuelvo, quiero ir a mi raíz, que es como el disco C, si ustedes lo quieren ver así en Windows. Vamos a hacer las similitudes, no es recomendable, pero para que ustedes entiendan, como el disco C. Entonces, es el directorio raíz, dígito C de pleca, y con ls listo todos los ficheros. De hecho, si los quiero listar ordenadamente, pongo ls-l. Todos estos comandos son los que estuvimos conversando dentro del apartado anterior. Tal vez voy a subir, bueno, van a tener la imagen disponible para ver todos los comandos. Y con el ls-l me permite ver la lista de ficheros ordenados, la fecha que fueron especificados, qué usuario los creó y qué permisos de accesos tienen cada uno de estos ficheros. Entonces vemos que estos son redirecciones que él tiene, son como accesos directos que él tiene. Entonces, nuevamente ingresamos al home. Entonces, para ingresar al home, yo puedo decirle desde la raíz home, autocomplemento con tab, y después mi usuario que se llama Learning Ecotech. De hecho, si yo no sé que existe en el home, yo puedo darle doble tab y me va a autocomplementar o me va diciendo qué es lo que está dentro de ese. Entonces, Learning Ecotech, y ya puedo darle ls. No tengo nada al momento en ese directorio. El cd es Change Directory, como les mencionaba. Ahora bien, ya que tenemos esto, cuando intentamos instalar, que los sistemas Linux los han hecho tan inteligentes de que ellos autodetectan de cierta forma qué es lo que nosotros estamos haciendo, él detectó que yo estaba tratando de buscar el entorno de Java, pero él en un momento me dice, mira, el comando Java no lo encuentro, pero ustedes pueden instalarlo de la forma siguiente. Y aquí entramos a lo que les explicaba del gestor de paquetes. Entonces aquí ya puedo yo instalarlo con el gestor de paquetes apt, pero para instalarlo yo necesito acceder con los permisos de superusuario. ¿Y cómo accedo con los permisos de superusuario para instalarlo? Con sudo. Pero antes, para que ustedes vean que el sistema no me va a dejar instalar así nomás, vamos a tratar de hacerlo así. Y ahí me dice que yo no puedo tener acceso porque tengo permisos denegados porque no estoy logueado como un superusuario. ¿Eres tú root? Me pregunta, ¿eres tú un superusuario? Y ahí viene el tema de root, el superusuario. Ya lo han de haber escuchado en más de algún chiste o algún comentario. Entonces, ahora sí, tenemos que entrar a fingir las labores de superusuario con el comando sudo. Y ahora sí ejecutamos el comando apt, que es el apt es el gestor de paquetes de Ubuntu para instalar apt install para instalar el ambiente de ejecución JRE, Java Runtime Environment de Java. Pero para instalar tanto el Java Development Kit junto con el Java Runtime Environment en su versión 11. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces vamos a instalar el OpenJDK en su versión 11 con el Java Runtime Environment que, como les dije,
Si instalamos el OpenJDK o el JDK Java Development Kit, en automático ya viene integrado el Java Runtime Environment y por defecto también ya viene integrado la Virtual Machine, Java Virtual Machine. Entonces hacemos apt install, que es el gestor de paquetes, y van a ver que ahora él viene y me pregunta, mira, se van a tener que instalar, ya se encontró en nuestro repositorio ese paquete, tiene que instalarse este conjunto de dependencias para que tú utilices correctamente el OpenJDK. ¿Deseas instalarlo? ¿Deseas continuar con ese conjunto de dependencias? Estas son las dependencias que les decía, que los repositorios entienden cuando un paquete se necesita instalar o un programa, ellos miran todas las dependencias que tienen ese paquete y instalan justamente las que necesitan. Por eso se van a instalar todo ese conjunto de dependencias. Entonces le vamos a dar que sí. Y ahí viene, va hacia los repositorios, si se fijan es sumamente rápido, va hacia los repositorios de Linux, de Ubuntu en específico, encuentra el paquete y empieza a descargar cada una de sus dependencias. Instalarlas, hasta las que termina instalando todas y finaliza. Y ahora vamos a ver si en efecto ya tenemos instalado el JDK. Volvemos con el Java-version y ya vemos que tenemos instalado el OpenJDK en su versión 11.07. Bueno chicos, espero no haberlos aburridos con este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Avísenme si tienen cualquier duda o cualquier inconveniente. Vamos a abrir un foro para ello. Y la idea es que podamos discutir entre todos qué les ha parecido esta lección de su primer implementación de su servidor Linux, su primera instalación del Java Development Kit dentro de un ambiente de estos, dentro de un sistema operativo GNU Linux, y la comandería. Sobre todo practiquen la comandería. Como les digo, aquí podemos poner who, quién está logueado en el sistema, w. Por ejemplo, el comando echo, que es parte del nombre. Podemos ver las variables de entorno. Aquí creo que todavía no estoy a un nivel JRE-Home. Por ahí salió un tema, si no estoy logueado, de cuáles eran las variables de entorno. Ya se las voy a explicar. Vamos a dejarlo para otro capítulo. Sí, aquí como no tengo acceso directamente, yo les voy a enseñar dónde están ubicadas las variables de entorno, pero él por defecto las instala. Al momento de aplicar la instalación, las crea dentro del apartado de las variables de entorno para que ustedes ya simplemente las usen. Por cierto, me preguntaban para qué sirven estas variables de entorno, y simplemente son como accesos directos para que el sistema reconozca los comandos que estamos utilizando. Por ejemplo, este Java-version, él lo entiende porque ya existe una variable de entorno relacionada a este Java. Por ejemplo, si no existiera la variable de entorno, me seguiría dando error al momento de ejecutar este comando, y esto lo que hace es que él viene e identifica la variable de entorno, por ejemplo el JRE home, y él ya sabe que ese JRE home está en un directorio. Por ejemplo, puede estar en el home, perdón, en el user. Por lo general está en el user bin. Veamos si está en el user bin. No, no está en el user bin. Sí. Veamos en el user bin. Java. Aquí está. Entonces ese viene, y aquí en el userlib JVM donde él instaló es como archivos de programa, por así decirlo, la similitud en el disco C, archivos de programa Java, y ahí es donde está instalado todo el OpenJDK, y nosotros podemos ver que es una instalación o es una customización para procesadores AMD64, y nosotros podemos explorar, por ejemplo, estos directorios. Entonces aquí ya podemos ver que en el bin, aquí está, justamente en el bin, vamos a hacerlo más a detalle.
está este ejecutable que se llama Java. Entonces esto en el user lib, jvm y todo lo demás es lo que se configura o es el directorio que se configura dentro de la variable de entorno del JRE home, y es simplemente como que si él tuviera un acceso directo para ir a buscar este ejecutable Java. Si yo vengo y utilizo, por ejemplo, java-version, entonces aquí en específico estoy haciendo uso de este ejecutable Java y le paso como parámetro la versión para que me diga qué versión de Java es la que tengo allí utilizando, y ya me da la misma información que si yo viniera y lo ejecutara desde cualquier parte, desde cualquier directorio de mi sistema operativo. Por ejemplo, si yo me voy nuevamente al home, al solo ejecutar el change directory nada más, me devuelvo al home, puedo utilizar el comando pwd para saber dónde estoy. Ahí estoy nuevamente en el home learning infotech, y puedo ejecutar java-version nuevamente sin necesidad de poner toda esta ruta, y me da la información. De hecho, puedo colocar toda esa ruta y ahí sí irme directamente al archivo en específico, al ejecutable en específico, y decirle a ese ejecutable que me dé la versión. Perdón, chicos, y decirle que me dé la versión. Entonces, si se fijan, esas variables de entorno simplemente sirven como, por así decirlo, un acceso directo. Perdón, listo, perdón. Sirven como un acceso directo para los ejecutables que nosotros tenemos. Si nosotros evaluamos ese ejecutable, por ejemplo, vamos a ver, de hecho, aquí está. Bueno, si nosotros evaluamos directamente ese ejecutable en Java, podemos observar que es un ejecutable. ¿Y cómo observamos que es un ejecutable? Porque tiene los permisos de ejecución, que son las X. Aquí están en estos permisos para que ustedes los entiendan. La R son de lectura, W de escritura y la X son de ejecución. Así es que como sabemos que es un ejecutable. Y estos, si se fijan, está varias veces repetidos porque los primeros tres, perdón, los primeros tres son para el usuario. Los segundos tres, perdón, los primeros tres son para el usuario. Los segundos tres son para el grupo. Creo que aquí me está. Los primeros tres son para el usuario. Los segundos tres son para el grupo y los terceros tres son para otros, o sea, otros usuarios. Entonces así es como se representa esta nomenclatura de los sistemas Unix o Linux, para que ustedes lo puedan entender. Y ahí nos da qué usuario lo creó, qué usuario el último lo modificó, cuánto miden en bytes esos ejecutables y las fechas de creación de cada uno, que fue hace unos minutos que lo acabamos de instalar. Bueno, estos están desde abril 15. Entonces esto significa de que fueron creados en esa fecha, cuando se compilaron. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar diversas variaciones o diversa información de lo que estamos revisando. Por ejemplo, ¿qué más podemos ver acá? Perdón. Con clear, el comando clear me limpia toda la consola. Entonces ya puedo yo ingresar desde cero. Y podemos irnos en el home, crear un archivo, un fichero, llamémosle porque así. Y ya creamos ese fichero y hay diversos editores como Nano o PI para poder editar ese fichero. Y con control X nosotros guardamos la información de ese fichero. Y ahí con cat podemos ver qué información tiene. Y así sucesivamente podemos utilizar diversos comandos, parte de Linux, para poder trabajar en estos sistemas.
Hasta el momento por aquí nos vamos a quedar. Cualquier duda, vamos a abrir nuevamente el foro para que me puedan consultar incógnitas que tengan acerca de este servidor o problemas que tengan al momento de crearlo. Nuevamente, las personas que no tengan tarjeta de crédito o bueno, un mecanismo que nos permita, ya sea tarjeta de crédito o débito, poder acceder a ese bono de $300 de Google, de la plataforma de Google, nos notifican para poder ayudarles. Bueno, chicos, ha sido un gusto presentarles esta parte de la plataforma y nos vemos en la siguiente clase.